Michael era un chico de 3 años de edad que vivía con su madre y con su padre. Se encontraba en una etapa de la vida donde pues los niños comienzan a explorar, a entender cosas y pues nacen con ese punto de rebeldía y pues también son pequeños. Hay cosas que pues simplemente quieren por un capricho. Michael estaba teniendo una conducta un poco inapropiada, un poco agresiva, un poco alterada, y sus padres no hallaban el modo de controlar a Michael. Entonces, un día, ya en la recámara, luego de que el niño dormía, el padre tuvo una idea. Platicó la idea con su esposa, se pusieron de acuerdo ambos y llegaron a un consenso. Había un plan. Ese plan tenía que ser puesto en marcha porque el niño tenía que tener una educación adecuada. Porque si no corregían y no educaban al niño en sus inicios, pues entonces el problema iba a ser mayor a medida que el niño fuese creciendo. Entonces ellos, como padres, decidieron dormir a su hijo cada día con un instrumental cristiano, porque pues ellos asistían, se congregaban en una iglesia. Decidieron leer la Biblia infantil con él, con el niño. Esto le llamaba un poco la atención debido a que la Biblia tenía dibujos y viendo los dibujos y escuchando la narración de sus padres, pues el niño lograba conciliar el sueño. También el padre optó por ser ese compañero del niño, ese amigo imaginario que a veces tienen los niños, y empezó a sacar un poco de tiempo de su trabajo y a dedicárselo a ese niño. Buscó un disfraz de un animalito, de un dinosaurio. El padre, sin que el niño se diese cuenta, se disfrazaba pensando el niño que ya no estaba en casa y aparecía. Entonces se ponía a jugar con el niño, a ser igual a él. Y cuando el niño le decía algo incorrecto, el padre se hacía pasar por un niño de su edad también y decía que no podía hacerlo porque su padre le había indicado que eso era algo incorrecto y que él cumplía la voluntad de su padre porque sabía que su padre quería lo mejor para él y que le estaba llevando por buenos pasos. Este padre, haciéndose como niño, logró que aquel pequeño Michael fuera creciendo sin golpes, sin gritos, sin insultos, sino con una enseñanza, con una moraleja, con una doctrina, con una sana doctrina que el niño, al ver que el otro niño cumplía la voluntad del Padre, fue incitado a cumplir la voluntad de su Padre terrenal, así como también la palabra de Dios fue instruida en aquel niño desde pequeño. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando grande no se apartará de él. Michael creció con amor, creció con orientación, creció con consejo, creció con el calor de la familia, creció y fue educado. Michael hoy es un universitario esperando para graduarse de abogado, un hijo que no se desvió a pesar de todo lo que el mundo le ofreció. Entendió qué era lo bueno, qué era lo malo. Entendió cuál era su camino. Entendió que él nació con un propósito. Hoy esa familia sigue sólida por la decisión de un padre que eligió ser igual que su hijo. ¿A dónde voy con esto? En ocasiones, nosotros como padres, debido al agobio, al estrés del trabajo, del día a día, no entendemos a nuestros hijos y no sabemos hacernos semejante a ellos. Dios, Jesús, dejó la condición de Dios, haciéndose semejante a los hombres, sin importar todo lo que dejó y rechazó.
cargó con el pecado de la carne, no solo de su carne, sino de toda la humanidad, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús supo serse semejante a ti y a mí, siguiendo la voluntad de nuestro Padre para mostrarnos el camino. Así como el padre de Michael supo mostrarle el camino a Michael, nuestro todopoderoso Dios nos ama tanto que se hizo carne, se hizo hombre para mostrarnos el camino. A veces, a veces toca tomar una postura diferente, a veces toca hacer un sacrificio diferente. Lo que importa aquí es que el amor de un padre por un hijo no es negociable, es incondicional. Es algo que sobrepasa todo entendimiento. El amor de un padre a su hijo no es interesado. El amor de un padre a su hijo es real, es amor verdadero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú, como padre, tienes la decisión en tus manos de mostrarle el camino a tus hijos. No importa si estás presente, si estás ausente, no importa si el trabajo te consume, no importa. Tienes que buscar la forma de mostrarle el camino a tu hijo. Y la mejor forma es hacerte semejante a él. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.